Estás en Metrópolis Querétaro. Hay voces que resuenan más allá del tiempo, voces que no solo cuentan una historia, la encarnan. Bienvenidos a Voces que Inspiran, conversaciones con Lila Cruz, un espacio donde el alma se sienta a hablar con la vida. Aquí, cada palabra es puente, cada silencio raíz. Escucha, siente, inspírate. Muy buenos días, queridos amigos. Otro episodio más en Voces que Inspiran con Lila Cruz. Hoy, como siempre, manteles súper mega largos con nuestro querido empresario Edgar Sánchez. Pero antes de entrar un poco más y hacerle miles de preguntas, me gustaría hacer una pequeña introducción de quién es, para los que no lo conocen. Y cuando hablamos de este propósito, no hablamos de frases inspiracionales, hablamos de mapas interiores, brújulas reales. Hoy estamos aquí para abrir preguntas que no se responden con un sí o un no, sino con historias, con criterios, con verdad, con hechos y acciones. Hoy nos acompaña un empresario que entiende la empresa como un microcosmos y la ciudad como un mural vivo. Es un empresario, fundador y director de Incusa, Premio Nacional de Calidad 2016, promotor cultural, fundador y líder de arte nuevo urbano, plataforma pionera que ha llenado nuestras calles de símbolos, identidad, diálogo a través de proyectos como El Agua es Una, Mexpania y el libro Intersección 9. Vicepresidente Coparmex Querétaro, conferencista y autor de los libros Ser Uno, Ser Más, donde comparte su visión sobre el liderazgo humanista y el modelo Ser Más, sueña, ejecuta y revisa que lleva a todos los planos de su vida. Edgar cree que en algo llamado cosmografía del propósito, un mapa para orientar entre valores, estrategias, servicio. Hoy no venimos a buscar esas respuestas fáciles, venimos a abrir mapas interiores, a explorar las coordenadas que dan sentido a nuestras decisiones personales, empresariales y culturales. Qué linda. Bienvenido, más bien yo bienvenida aquí porque estamos en este hermoso lugar de Incusa. Por favor, los invito a venir a hacer un recorrido que más que una empresa es una galería de arte y que me ha sorprendido increíblemente ver la colaboración de sus empleados con una sonrisa cuando entran y que todo vibra en armonía. Bueno, muchas gracias, Edgar, por recibirme y darme este espacio en tu apretada agenda. Es un honor tenerte de visita aquí y platicar contigo. Ay, muchas gracias, querido Edgar. Bueno, cuando hablas de cosmografía del propósito, ¿qué estás dibujando exactamente? ¿Un sistema de valores, un mapa espiritual o una estrategia de vida? Bueno, para mí es esencial entender cuál es el propósito de la vida, cuál es el sentido de que existimos. Y a lo largo de toda mi vida es un tema que me ha obsesionado y que he ido respondiéndome de diferentes formas, de acuerdo a las circunstancias que tiene mi vida en ese momento, ¿no? Por ejemplo, al principio, cuando yo era muy niño, pues todo depende de tu familia, de tus padres. De alguna manera te sientes contenido por tu familia y por la cultura que te rodea, por lo que te han enseñado tus maestros, el catecismo, etc. Y poco a poco te vas enfrentando a los retos de la vida y para resolver esos retos he necesitado buscar otras respuestas. Entonces, cuando hablo de la cosmografía, es una manera muy plástica de darle sentido a un mapa que te permita saber por dónde caminar, por dónde moverte y hacia dónde avanzar a lo largo de la vida. Hacia dónde va tu propósito, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ha cambiado ese mapa desde tus primeros años como emprendedor hasta el día de hoy? Bueno, cuando en general pensamos en el emprendimiento y en la empresa, siempre hay de manera muy presente objetivos económicos. Pero llega un momento en el que te das cuenta de que no es suficiente. O sea, el objetivo monetario o económico es necesario porque tienes que alimentarte y etcétera, pero no es suficiente. O sea, hay una necesidad de encontrar una satisfacción que no te da el éxito monetario, sino que hace falta más. Es como lo dice Maslow, ¿no? Hay ciertas cosas que son necesarias, pero no suficientes. Y yo he ido buscando esa satisfacción en el desarrollo de mi persona y de mi familia, de mis colegas, de mis compañeros.
de la empresa. Ok. Eso fue lo que nos llevó a hacer arte. Sí. ¿Qué experiencias personales te empujaron a buscar ser uno y ser más? ¿Un quiebre, una pérdida o una crisis? Bueno, sí, han habido muchas crisis y yo creo que, como lo dice el método Ser Más, sueña, ejecuta y revisa. O sea, cada vez que intentamos crear, hay cosas que nos salen bien y otras que no nos salen bien. Uh-huh. Y es muy bonito entender el error y la falla como un proceso en el que te autoevalúas, o sea, revisas, sueña, ejecuta y revisa. Y al revisarte encuentras cosas que mejorar. Entonces, cuando me preguntas qué clase de fallas, bueno, pues han habido de todo tipo. Pero, por ejemplo, en el año 1998 sufrimos de un fraude interno que nos llevó a tratar de entender el mapa interno de la empresa. Y me lancé a estudiar una maestría, pero la maestría no era suficiente. Yo no encontraba las respuestas a las preguntas que tenía. Y claro que la maestría sí me ayudó y el trabajo cotidiano de colaborar con los jefes de proceso y diseñar los procesos para diseñar procedimientos y diagnósticos, eso a lo largo de muchos años de trabajo obsesivo me llevó a desarrollar el método Ser Más. A partir de esa experiencia negativa la convertiste en un potencializador, ¿no? Sí, o sea, de hecho, yo pienso todas las experiencias, no hay necesidad de clasificarlas si son negativas o positivas. Tienes razón. O sea, porque finalmente cuando hablamos del propósito de la existencia, lo que es esencial, innegable, es la percepción. O sea, a partir de que yo percibo, me doy cuenta de que existo. Y si esa percepción me lleva a actuar y a experimentar los resultados de lo que hago, ahí entonces hay un ciclo de prueba y error que es continuo. O sea, entonces no podemos decir si una experiencia es positiva o negativa, porque en todas las experiencias existen los errores. Entonces no hay experiencia perfecta. Tomarla como es y salir, como tú dices, mejorarla y subir al siguiente escalón a partir de esa experiencia, ¿no? Sí, aplicar tu atención sobre lo que estás experimentando, tu atención, en términos de empresa, sería documentar los resultados. Y en términos naturales de la vida cotidiana, pues es poner atención en lo que estás haciendo y en cómo resulta, para tener ciclos rápidos de iteraciones, de prueba y error, y aprender rápidamente a acumular experiencia, y de ahí entonces sabiduría, y con esa sabiduría con esa experiencia, tener la capacidad de crear. Yo creo que eso es lo que le da sentido a la vida. Y me encantan las 3 frases tan potentes que dice: sueña, revise y ejecuta. Y otra vez, ¿no? Si no se puede ejecutar, volver a esa revisión, a ese sueño, a mejorar, es como un círculo para ir estar revisando continuamente. Y esas palabras me las tengo aquí tatuadas siempre que tengo que hacer algo. A ver, sueña, revisa, ejecuta. Sueña, ejecuta y revisa. O sea, sueña, ejecuta y revisa. Cuando yo era muy niño me decían, no seas tan soñador, bueno, pero si quieren, de los sueños, podemos hablar del sueño que se convierte en un plan. Y el plan sigue siendo un sueño. Ahora, cuando construyes una casa, haces un plano, ¿no? Y en ese plano está un sueño, porque la casa aún no existe. Pero ya es un sueño que está aterrizado en un plan. Y de ahí ejecutas. O sea, lo pones en marcha. Empiezas a construir, a hacer la cimentación, a medir el terreno, etcétera, ¿no? Y una vez que comienzas, tienes que ir revisando, te detienes cíclicamente. ¿Cómo van los procesos? ¿Cómo va esta estructura? ¿Está sólida para volver a poner la siguiente, etcétera? Sí, sistemáticamente haces una pausa para revisar cómo está funcionando todo, y de las mediciones de esa revisión emprendes el siguiente ciclo de volver a planear, ejecutar y medir. Sueña, ejecuta y revisa. Amo esas 3 frases y de verdad las tengo aquí diarias y las aplico. ¿Cómo sabes que un propósito es realmente tuyo y no es heredado de la familia o por tu ego o el mercado o el tema actual de la espiritualidad en boga? O sea, realmente, ¿cómo sabes cuál es tu propósito sin todas estas
capas y estructuras y esta jerga cultural y de todo lo que nos han metido. Siempre empezamos de niño con una noción de cuál es el sentido de la vida, porque recibimos una educación y vamos a la escuela y nuestros papás y etcétera, ¿no? Entonces nos inculcan tal vez una filosofía o una religión y desde luego nos inculca el medio ambiente, una cultura. Y esa es una receta. A mí me gusta llamarle una receta porque las recetas son buenas, pero no son la única realidad. Si te dicen, no sé, los huevos rancheros se hacen así, aquí está tu By the receta, book. ¿no? Ok, está la receta, pero a mí me gusta diferente. Y poco a poco puedes ir desarrollando tu forma personal de hacer unos huevos rancheros que probablemente sea aún más exquisita que la receta original. Todas las palabras son recetas. En realidad, por ejemplo, cuando dices rojo, pues ¿cuál rojo? O sea, cada rojo es diferente. Ahora vemos una mezcla de matices, ¿no? Cada flor de bugambilia tiene un tono distinto. Entonces, tenemos que ir explorando la realidad de la vida a través de experiencia para ir desarrollando nuestra propia manera de darle un propósito a la vida. Siempre partimos del tesoro, que es la cultura, pero ese tesoro, que es la cultura, también nos atrapa y nos enseña que la vida es roja o verde. Inamovible. Pero poco a poco vamos al mundo y descubrimos los millones de tonos de verde y de rojo, los millones de tonos de lo que es la experiencia humana. Y ahí es donde podemos entonces entender otras cosas. Por ejemplo, el día de hoy yo no le doy sentido a mi existencia como lo hacía cuando tenía 16 años. Veo las cosas de otra forma. Para mí el día de hoy lo esencial, lo que me hace un ser, es que percibo. Pero no me quedo nada más en el milagro de la percepción, sino que a través de la percepción puedo aprender a utilizar mi atención y poniendo atención en los procesos creativos, puedo aprender y desarrollar experiencia. Y entonces le doy sentido a mi vida acumulando experiencia. ¿Para qué? Para crear. Y entonces puedo crear bienestar para mí, para mi familia, para mis compañeros de la empresa, para las personas cercanas. Y sí, podría yo soñar, pues voy a luchar por la paz mundial, pero a lo mejor no me alcanza la energía o el poder o la atención para llegar al mundo. Pero sí me alcanza para al menos controlar mi relación con las personas cercanas. Entonces ahí está el propósito que le doy a mi existencia o a mi vida, en poner mi atención, en percibir, aprender, desarrollar experiencia para poder crear a veces arte, a veces empresa, a veces... Estos libros maravillosos que nos has dejado como legado. Y con todo ello mejorar la calidad de vida y buscar que mi vida termine bien, con una buena muerte. Con una sonrisa en la cara. Sí, escuché la otra entrevista. ¿Qué indicadores internos te revelan que estás alineado con tu propósito? Bueno, pues va a parecer muy obvio, pero pues la sonrisa es un indicador muy, muy potente. El hecho de que podemos estar contentos cuando nos despertamos y seguir creciendo, pero sin demasiada ambición, sin ambición, seguir creciendo por el gusto de crecer, ver que las personas que te rodean también están bien, o sea, y ya si lo llevamos al plano técnico, bueno, pues hay muchas encuestas, ahora sí que sueña, ejecuta y revisa. ¿Cómo revisas? Bueno, pregunta a la gente que te rodea, puede ser formalmente mediante encuestas, o puede ser casualmente mediante una conversación, y revisando los indicadores también más técnicos, como por ejemplo, cómo va mi salud, ¿no? Biometría hemática. Sí, primero tú, ¿no? Para poder dar después y revisarte tú mismo. Ventas, márgenes de utilidad, o sea, entrarle a los números, porque sabes que el día de hoy está muy de moda, como tú hablas, la filosofía de moda, y de repente entra y se pone de moda el estoicismo o esto que llaman ahora la manifestación, que pues es una
palabra que se usa recientemente, Los manifestar. coaches, dichos, ¿no? Que proliferan por todos lados también con la verdad absoluta de curarte. Sí, pero en el fondo, pues es cómo creas de un sueño, de una visión o de un plan, algo que sea plenamente tangible, con tornillos y tuercas. Te quisiera preguntar un ejemplo. Bueno, si tuvieras que enseñar este propósito a alguien que vive endeudado y sin tiempo, ¿cuál sería el primer ejercicio que pudiera llevar a cabo alguna persona que esté pasando por un episodio así? Bueno, pues es una pregunta muy difícil porque cada caso es diferente y hay que ser muy respetuosos de cada experiencia individual, pero yo lo primero que salta en mi corazón como respuesta a tu pregunta es soltar, porque si estás, por ejemplo, en el caso que tú propones, una persona muy endeudada, pues tiene que soltar compromisos, tiene que reducir. Lo primero, porque cuando empiezas a malabarear con demasiadas pelotas, se te van a caer. Entonces mejor las vas dejando suavemente en su lugar, te repliegas y haces una pausa. Hay que hacer una pausa. Y en esa pausa hay que tratar de tener incluso el diálogo interno, porque el diálogo interno nos confunde. La forma en la que nos hablamos a nosotros mismos en silencio dentro de nuestra cabeza nos confunde y no es necesariamente la parte más consciente de nosotros mismos. Entonces detener ese diálogo interno, bajar las pelotas, reducir tus compromisos, reducir tus expectativas y ambiciones y de ahí entonces volver a crecer con un plan más aterrizado, más fundamentado en la realidad de lo que eres. O sea, ¿quién soy? Volver a ti, ¿no? Tratar de volver a ese centro para poder tener una perspectiva más clara. Sí, preguntarte quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, detenerte y luego volver a salir a crear y hacer eso de manera cotidiana. No sé, por ejemplo, hacer una pausa una vez al año, una vez al mes, pausas pequeñas durante la semana. Sí, volver a esa introspección tuya, ¿no? Te cuida también tu ser para ver qué estás emitiendo a través de tus pensamientos, de la loca de la casa, de las emociones y todo lo que está alrededor de ti, ¿no? ¿Qué hábitos cotidianos actúan como tus coordenadas para no perderte? ¿Qué hábitos cotidianos tienes que usas casi como coordenadas o qué? Hoy para mí el hábito cotidiano es estar aquí, en este escritorio, colaborando con mis compañeros de la empresa, desayunar todos los días con mi hijo para planear el día, para revisar lo que estamos viviendo, visitar a mis padres los fines de semana, ver cómo va su salud. También tengo rutinas menos frecuentes como hacer una pausa todos los años, hacer mi retiro al menos una vez al año y la verdad soy muy afortunado de que mis compañeros de trabajo tienen una estructura muy sólida y entonces yo puedo hacer estos retiros sin tener la preocupación de que algo vaya a fallar. Y eso básicamente, o sea, seguir creando. ¿Qué paso ha sido para ti? Porque la verdad se siente la colaboración y como tú dices, son mis colaboradores, ¿no? Hay muchas personas que les cuesta delegar o soltar esa parte, y más un negocio, y más viviendo un episodio de un fraude que te hicieron en alguna época. ¿Cómo vuelves a confiar y cómo vuelves a decir, estos son mis colaboradores que han hecho esto posible, ¿no? Confío. Bueno, sí, definitivamente no se puede hacer nada sin un cierto grado de confianza, pero también no puede haber un cierto grado de confianza sin que haya formas de revisar las cosas. Sueña, ejecuta y revisa. Entonces, hay mucha gente que se asusta cuando escucha la palabra auditoría. Y no, auditoría debe de ser algo cotidiano y debe de ser, todos nos debemos de auditar unos a los otros. O sea, por ejemplo, a mis compañeros de trabajo
les conviene que yo pague los impuestos a tiempo. Si yo no estoy pagando los impuestos o el seguro social o el Infonavit o estas cosas a tiempo, o si yo esgrimo excusas como de que no, es que son muy malos servicios, mejor no, pues entonces les estoy fallando. O sea, la responsabilidad social básica es pagar el seguro social, ¿no? O pagar a tiempo la nómina. Ahí empieza. Entonces es una vía de dos lados. Si yo les pido confianza, pues tengo que cumplirles. Pero al mismo tiempo tenemos que poner auditorías. Y lo que hace el método Ser Más es que mapea los procesos y los vínculos económicos que hay entre procesos para poner herramientas de medición en cada uno de ellos y delegarlas entre los diferentes miembros de la organización. Y de esa manera todos nos auditamos a todos. Yo creo que eso es esencial. O sea, el construir una empresa de calidad implica que cumplas con todos los factores y que al mismo tiempo genere valor para tus clientes, de tal manera que los clientes estén dispuestos a darte valor de regreso. Y bueno, eso es lo que hacemos aquí. Para complementar esto un poquito de lo que estás hablando ahorita de la empresa, iniciaste en los 90s en el negocio de pintura en un entorno económico muy difícil. ¿Cuál fue la lección más dura sobre capital, crédito y confianza que aprendiste en esta etapa? Bueno, en el 94, en diciembre, el 1 de diciembre abrí mi primera tienda de pinturas. Y el 14 o algo así, creo que 14 o 19 de diciembre fue el error de diciembre, de donde vino el Fobaproa. Y pues aquellos que lo recuerdan, fue un desastre. O sea, habían empresas quebradas por todas partes. Y yo tenía 15 días con la tienda de pinturas y al mismo tiempo un negocio de construcción que se empezó a quedar sin trabajo. Y entonces lo que hicimos fue enfocarnos en las pinturas. Y al principio no había crédito, no había recursos de ninguna especie. O sea, los clientes de nosotros, los profesionales de la pintura, pues a veces no les daban anticipo, entonces toda la economía estaba detenida. Lo que hicimos fue dar crédito. O sea, no teníamos mucho capital, teníamos unas cuantas cubetas de pintura, pero esas cuantas cubetas las empezamos a dar en crédito y de esa manera pudimos empezar a construir una base de clientes. Y esos clientes, de hecho, son muy leales porque confían en nosotros, porque tienen estos servicios y un buen desempeño. Y a lo largo de los últimos 31 años hemos seguido creciendo. Yo te admiro, bueno, de las miles de cosas que te admiro en el tiempo que llevo de conocerte, la parte que me encanta es esa parte estratega que tienes. ¿De dónde surge? Cuando dijiste, hoy tengo que empezar, ¿te imaginas? Como bien lo describes, que te sales sobre la película para observar como la vida como un tablero de ajedrez y ver dónde colocas esas piezas, ¿no? ¿Cuándo comienza esa parte? ¿Cómo te visualizas a la hora de hacer estos movimientos o estas estrategias? Bueno, en realidad es que nos rodea un mundo caótico y hay una cantidad innumerable de elementos que están variando continuamente alrededor de nosotros. Y la forma de ponerle un orden a ese caos infinito es a través de la observación y de la simplificación. Entonces, ahí es donde nace el método Ser Más. Yo veo entonces que lo primero es establecer unas referencias, un sistema de referencias. Por ejemplo, volviendo al plano arquitectónico. Cuando quieres construir una casa, primero tienes que definir dónde está el terreno. No quieres construir tu casa en el terreno del vecino. Ajá. Y el terreno se define norte, sur, este y oeste, ¿no? Entonces buscas las colindancias y mediante un sistema de referencias, norte, sur, este y oeste. Y en ese momento empiezas a poner un poco de orden en ese caos, porque dices, el caos es infinito, pero hay cosas que están al norte
al sur, al este y al oeste de este centro. Tú te pones en el centro. Y entonces el caos ya tiene un sistema de referencias. Derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo. Y de ahí nace la estrategia, porque una vez que empiezas a clasificar en generalidades la infinita complejidad del caos, entonces puedes poner orden y hacer una estrategia. Y una estrategia, a veces suena un poco frío hablar del ajedrez, porque la vida es también una pasión, pero entre pasión y razón es donde construimos el mundo. Y eso es el corazón de la estrategia. Cuando todo se tambalea o se pudiera tambalear en tu vida, ¿qué idea, principio o persona te sostiene o te sostuvo en algún episodio? Yo he aprendido a sostenerme solo, ¿no? O sea, siempre he tenido gente muy linda que me acompaña, desde mi familia, mi padre y mi madre, actualmente, desde luego, mi hijo. Pero yo he aprendido más bien a ser un factor de sostén. O sea, y entonces primero me tengo que sostener yo a mí mismo. Hubo un tiempo en el que sentí que las estructuras culturales o sociales de las cuales yo me sostenía se empezaban a tambalear. Yo me daba cuenta de que estas estructuras ya no eran válidas para mí. Y en ese momento le pregunté a un buen amigo y maestro, oye, es que estas estructuras ya no me sirven y estoy buscando otras de donde sostenerme. Y me dijo, mejor aprende a volar. Y efectivamente, al principio, eso fue un shock, ¿no? Como aprender a volar. Yo estoy queriendo agarrarme de alguna estructura. Y tenía toda la razón. O sea, ok, si no hay estructuras de donde agarrarme, de todos modos me puedo sostener. Y bueno, yo el día de hoy me reconozco a mí mismo como alguien que sostiene cosas. Sí, claro, tengo muy buenos amigos como tú, tengo mi familia y principalmente tengo a mis colegas dentro de la organización, mis compañeros de trabajo, todos nos sostenemos juntos. Pero mi principal función es sostenerme. Wow. En este ejemplo que nos das de enseñanza de vida, de sueña, ejecuta y revisa, en estas 3 etapas, ¿qué les faltaría a las pymes en México? Bueno, las pymes somos muy potentes. O sea, el 80% de la fuerza laboral de México está en las pequeñas y medianas empresas. Somos importantísimos. De repente pensamos que los empresarios son estos que salen en la tele y son famosos y a veces son nefastos o a veces son geniales. No, los empresarios, la empresa, somos nosotros, los pequeños y los medianos. Y tenemos que darnos cuenta de nuestro poder, organizarnos, trabajar juntos y exigir que se nos apoye, porque hay veces que también las autoridades prefieren apoyar a los grandototes y famosos por sus propios intereses, mientras que los pequeños y medianos somos los que estamos moviendo al país. Entonces, un método como el que yo ahora pues obsequio mi libro, ¿no? Pero sí funciona, porque los pequeños y medianos empresarios a veces emprendimos nosotros mismos nuestras organizaciones. No tenemos un linaje que nos respalde en el mundo de las empresas, o no tenemos una herencia empresarial. Y por otra parte, pues no sabemos si podremos llegar al momento en el que dejemos nuestro legado a la siguiente generación. Así es que tenemos que construir estructuras sólidas como las que enseña el método Ser Más. O sea, un buen análisis de procesos con un buen sistema de medición para asegurarnos de que hayan auditorías internas constantes y cíclicas, y que se puedan aplicar soluciones rápidamente y ser asertivos y seguir creciendo de manera continua. Y también saber que no se necesita ser grande para vivir
profundamente próspero. Podemos tener empresas medianas que nos den toda la vida que necesitamos, incluso empresas pequeñas que nos sostengan de una manera muy hermosa. Nos has estado hablando también de estos sueños, esta palabra sueño, ¿cómo la blindas de un autoengaño? De ti mismo, obviamente. A través de la ejecución y la revisión, ¿ves? O sea, tú sueñas, si sueñas algo que es descabellado, no lo vas a poder ejecutar y a la hora de revisarlo te vas a dar cuenta de que no está funcionando. Y lo puedes intentar 2 o 3 veces y decir yo soy un campeón y lo voy a lograr, pero te enfrentas con la realidad. Hay ciertas cosas, no sé, por ejemplo, no morir. Bueno, de todos modos te vas a morir aunque no quieras. Hay ciertas cosas que no son reales. Entonces el enfrentarnos a la medición, mirarnos al espejo y aceptar lo que somos, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, aceptar eso nos lleva a entender el mundo de manera realista y entonces aplicarnos a tener sueños o planes que sean realizables. Está bien que tengamos grandes aspiraciones, pero siempre hay que empezar por un pequeño paso. Sí, esa parte de dar el primer paso es la clave, ¿no? ¿Qué señales te hacen frenar y revisar antes de seguir ejecutando? Bueno, de entrada la revisión tiene que ser cíclica. O sea, por ejemplo, en una tienda de cualquier tipo, como el de cualquier pequeño empresario que nos escuche, hay que cerrar la caja todos los días. O sea, todos los días tienes que ver qué pasó, cuánto vendiste, ingresos, cuánto gastaste y ver que todo esté ahí y que llegue al banco y que se facture o lo que sea y que genere todas las cuestiones contables necesarias. Entonces, la revisión es cotidiana, todos los días. Pero yo diría, en los grandes términos en los que tú formulas la pregunta, pues al menos todos los años. Por ejemplo, yo cumplo años a finales de septiembre y luego viene Año Nuevo, ¿no? Entonces, entre mi cumpleaños y Año Nuevo hay 3 meses en los que yo puedo estarme formulando cómo continuar con mi vida. Y cada individuo debería de buscar una rutina similar. O sea, plantearse a partir de este momento cómo estamos, ¿no? En todos los aspectos. Ajá. Ay, vamos a platicar contigo. Voy a estar aquí horas platicando. De tus libros, Ser Uno y Ser Más, ¿qué capítulo, qué parte consideras que te costó un poco más de trabajo o que consideras más sabio? Los 2 libros que he escrito son Ser Más e Intersección 9. Ser Más, híjole, pues es que fue un proceso muy lindo porque todo comenzó por una necesidad de sacar mi empresa adelante. O sea, si tú lo quieres poner dramáticamente, es una necesidad de supervivencia. Pero después, conforme comencé a explorar también mis creencias espirituales, me di cuenta de que había una conexión, como la forma de construir una empresa era también la forma de construir una vida. Y eso fue fantástico porque me di cuenta de que si yo descubría con mayor claridad cuál era el propósito de mi existencia, podía proyectar ese propósito en mi empresa. Y entonces mi empresa es un poco como una extensión de mí que se comparte con todos los demás que la integran. Y eso fue me empoderó porque al comprender entonces cómo esta empresa tiene vínculos hacia afuera, entendí que había que hacer algo en el momento en el que esta empresa tuviera la fuerza suficiente para hacer responsabilidad social o bien responsabilidad cultural. Y ese concepto de responsabilidad cultural lo acuñé a raíz de escribir mi primer libro y se manifiesta con mayor claridad cuando escribo mi segundo libro, Intersección 9, que habla de cómo es que una cadena de tiendas de pintura, y si me permites decir tlapalerías, porque tlapali es una palabra náhuatl que quiere decir color.
Entonces, esta cadena de tiendas, Ajá. ¿cómo puede conectar un diálogo con los artistas de los barrios? Entender que no se les dan muchas oportunidades de expresión y colaborar con ellos, aprender de ellos, recibir la información de ellos, aprender y entonces colaborar para crear arte en los barrios. Y ese es Darles voz a través del arte, ¿no? compartirnos, porque yo no les puedo dar voz. En todo caso, compartirnos nuestros talentos y recursos para que podamos todos tener voz y que la voz nazca desde los barrios. Y eso es responsabilidad cultural. Y cuando yo comienzo a hacer eso, ellos me empiezan a platicar y a enseñar, a veces a golpes, a veces con mucha gentileza. Yo recibo ese aprendizaje y poco a poco vamos produciendo, creando, hasta llegar a países remotos, a crear arte en las calles, homenajeando la cultura local, siempre homenajeando la cultura local del barrio, con artistas locales del barrio y algunos invitados. Y eso ha sido muy satisfactorio cuando, para regresar a tu pregunta, eso primero, Ser Más, el método Ser Más, y después Intersección 9, son dos libros que nos hablan de lo mismo en diferentes momentos de mi vida, de cómo ejercer el propósito de mi vida a través de mi trabajo cotidiano y de mi vida cotidiana, de maneras que se salen de la caja, ¿no? De maneras diferentes, y compartiendo con lo que es importante para mí, como es, por ejemplo, la vida de mis vecinos, y al mismo tiempo expresando yo mismo en el contacto con ellos. Incusa ganó el Premio Nacional de Calidad. Más allá del reconocimiento, ¿qué cambió realmente el detrás de tu empresa para merecerlo? Mira, el Premio Nacional de Calidad es de verdad un reto mayúsculo porque lo dan los más expertos de México en el tema de la calidad, y la calidad es la base del éxito de cualquier empresa. El día de hoy está más de moda la tecnología y como que se le pone muy poca atención a la calidad, pero tecnología sin calidad no sirve. La calidad es lo esencial. Ahí tengo que hacer un homenaje a mi padre, que cuando yo estudiaba ingeniería civil, él estaba haciendo aseguramiento de calidad en la industria de la construcción, en una termoeléctrica. Entonces mi tesis fue aseguramiento de calidad en la industria de la construcción. Y después de eso, cuando yo ya fundo mi empresa y empiezo a sostenerla, empiezo a tener problemas, me doy cuenta de que son problemas de calidad. Y entonces apasionadamente me enfoco en entender el mapa de la empresa para construir un sistema de calidad y empiezo a concursar. Entonces en el año 2002 gané el Premio Estatal de Calidad en Querétaro. Nos lo entregó el gobernador de aquel tiempo, Calzada. Después de eso, seguí mejorando el método y concursando, porque los concursos son la manera de revisar. Es una manera externa de que vengan y te auditen. O sea, todos estos concursos de calidad te visitan un montón de expertos y te abren los cajones, ¿no? Y entonces, después en el año 2011, creo, volvimos a ganar el premio al mérito empresarial en Querétaro. No, el primero me lo entregó Loyola, perdón, el gobernador Loyola, y el segundo Calzada. Y después continuamos, y después de 4 veces de que concursé el premio nacional, lo ganamos en el año 2016 y nos lo entregó Peña Nieto. Ahora, para volver a tu pregunta, pues Incusa, desarrollando buenas relaciones con sus clientes y con sus proveedores, pero al mismo tiempo haciendo responsabilidad cultural a través de 9 arte urbano, y de ahí creando un método que está impreso en algunos libros y que se ha enseñado en muchas universidades e incubadoras, y que tiene
algunos seguidores, no sé, cientos, tal vez miles de seguidores en el país. Y eso es ese fenómeno que nace de vender pintura y que se convierte en un movimiento cultural del emprendimiento. Eso es lo que nos premiaron los colegas del Premio Nacional de Calidad. Contribuiste un modelo de crédito cercano con maestros pintores. ¿Cómo lo mantienes escalable, justo y confiable sin perder cercanía? Bueno, el crédito es esencial cuando quieres participar en el medio de la construcción, y la verdad es que no es fácil porque hay muchos elementos que no suelen pagar muy pronto, pero acá con los profesionales de la pintura hemos tenido muy buena relación. Nosotros comenzamos a dar crédito, como te platicaba, en el año 95, y desde entonces tenemos clientes que nos pagan a tiempo, que continúan con nosotros, y yo creo que la base está en expresar la importancia que tiene ese servicio y la importancia que tiene el pago, ¿no? Si no te pagan, se rompe el crédito y ya es muy difícil volver a tener confianza. Entonces, en la medida en la que yo mismo entiendo la importancia de mis líneas de crédito y proyecto esa importancia hacia mis clientes y hacia mis colegas, mis compañeros, todos cuidamos ese elemento, como pues, cobrando a tiempo, pagando a tiempo, llevando las cuentas claras. ¿Qué necesidad viste en Querétaro que no estaban atendiendo las políticas públicas cuando cuando iniciaste con 9 Arte Urbano? Bueno, el problema del vandalismo es doloroso para todos los ciudadanos, pero el graffiti no siempre es vandalismo, y si bien sí hay una pasión revolucionaria y transgresora en el graffiti, es importante que lo reconozcamos como una cultura. En la medida en la que tú reconoces la cultura ajena y la honras y le das oportunidades, esas culturas se acercan, dialogan, y digamos, la paz es una función del diálogo respetuoso, de mostrarle a la otra persona la dignidad común de las diferentes formas de pensar. Yo pienso que, ahora sí que abordando tu pregunta, las autoridades han en general tenido una actitud de poca reconocimiento de lo que es la cultura grafitera, y durante muchos años hubo una represión tremenda. Todavía recientemente se habla de incrementar las penas al vandalismo, y cuando se toma esta otra forma de abordar el fenómeno del graffiti, que es produciendo arte en las calles, se hace con fines partidistas o con fines de explotación. Yo mismo he recibido críticas de que quiero explotar el graffiti, cosa que en realidad no es así. O sea, más bien lo hemos hecho por pasión, pero es muy fácil recibir críticas de ese tipo porque pues no soy un grafitero, soy una persona ya de otra edad, ¿no? Y entonces me ven como una persona ajena y es fácil, pero más bien hay que llegar al graffiti como un aprendiz, y las autoridades tienen que aprender a llegar al graffiti como aprendices, a entender, a dialogar, a entender qué es lo que está queriendo expresar las personas, y abrir oportunidades reales. Muchas veces nos invitan a pintar, pero no tienen pues, el detalle de darles un honorario. Y en la medida en la que las personas que quieren expresarse como artistas obtengan un estilo de vida de vender arte a través de un honorario o de la promoción de su
derecho de autor, el derecho de autor que les permita entonces monetizar su talento y entonces integrarse al ciclo productivo legal. Eso es lo que es urgente que alguna autoridad entienda y que haga cambios en la ley y cambios en las políticas públicas de tal manera que pues esa pasión por expresarse en metáforas o en bombas de graffiti sea una forma honesta de vivir. Como vicepresidente de Coparmex Querétaro, ya cambiando radicalmente, ¿cuál es tu agenda prioritaria para las pymes? Bueno, a mí me honra colaborar con la presidenta Beatriz Hernández. Es una gran lideresa y además es una gran amiga. Y ella nos ha conducido hacia entender y, ¿sabes?, dar a conocer a todo el público que las pequeñas y medianas empresas somos esenciales para la economía mexicana. Y el mercado interno que generamos es la base de la economía mexicana. Pero yo veo que a veces nos deslumbran las grandes figuras. Entonces hablamos de esos empresarios famosos que salen frecuentemente en las noticias y no nos damos cuenta del poder que tenemos nosotros. Es importante afiliarnos a una cámara o a nuestro sindicato que es Coparmex y afiliarnos y hacer trabajo en común nos fortalece y nos permite entonces dar a respetar la importancia que tenemos dentro de la economía. En un entorno polarizado, ¿cómo se ejercita la ética del desacuerdo? Bueno, pues de entrada el desacuerdo es valioso porque es donde hay una alquimia, ¿no? O sea, una figura alquímica es el agua y el fuego. Si sé conducir el diálogo entre el agua y el fuego, puedo crear una sopa o un té. Si pongo gentilmente el fuego encima del agua, con una frontera que es una olla, puedo calentar el agua e incluso crear energía y trabajo. Yo pienso que el desacuerdo es indispensable y tenemos que aprender a discutir sin llegar al conflicto o a la violencia. Entonces, en México en general, cuando usas la palabra discutir, las personas te pones como tu muro, se exaltan, ¿no? Ajá. Y no debe de ser eso. Tenemos que aprender a discutir sin pelear. Y los primeros que tienen que poner el ejemplo son nuestras autoridades. Cuando yo veo a los diputados de todos los partidos y en todos los niveles, pues yo digo, ¿cómo pueden hablar de cultura de paz? Y cuando veo, además, la forma de hacer política en México es como la politiquería, o sea, es destruir al otro, destruirlo o obstaculizarlo, bloquearlo, y eso al primero que le afecta es a uno mismo. Entonces tenemos que aprender a discutir de otras formas y tenemos que aprender a entender realmente de corazón lo que ve la otra persona y ceder y encontrar acuerdos. Sí. Lo veo muy difícil. Nos queda mucha tarea por hacer. ¿Qué decisiones tomas solo con datos y cuáles con intuición informada? Bueno, yo creo que siempre es necesario utilizar todas tus inteligencias. O sea, siempre hay que buscar datos tangibles, números, pero siempre también hay que escuchar tus emociones y hay que escuchar tu diálogo interno, tratar de acallarlo o hacerlo racional y no dejar que los impulsos emocionales dominen tu diálogo interno y te hagan creer que eres racional cuando en realidad estás reaccionando emocionalmente. Entonces,
¿Cuándo me dejo llevar por la intuición? Bueno, pues cuando, por ejemplo, salgo a la exploración en una aventura y a lo mejor dejo pasar algún ave y seguir la dirección del ave. Sí, hay veces que lo hago completamente de manera irracional, pero son situaciones muy específicas en las que todo lo demás ya está en orden. Entonces, el primer paso es poner la razón en funcionamiento. Cuando hablan, por ejemplo, ahora está muy de moda el Vision Board, ¿no? Más o menos desde hace 20 años se habla de eso y no es muy viejo. Pero cuando yo pienso, pues una persona que quiere ser un gran concertista de piano, no lo va a lograr poniendo un piano, una fotografía, recorte de revista en la pared. Necesita ponerse a trabajar, necesita entender la matemática del piano y necesita desarrollar las habilidades físicas, ¿no? La forma de mover las manos, etc. Entonces necesitamos entender que la creatividad es como conectar el cielo con la tierra. Si pensamos que el cielo es el mundo de los sueños y de los planes y de las intuiciones, y la tierra es el mundo de las realidades tangibles y de las matemáticas y de la fisiología, y entonces ¿cómo podemos conectar estos dos mundos? Y todas las decisiones idealmente tendrían que tener ambos componentes. ¿Cómo diseñas estos roles para que tu empresa sea un microcosmos sano? Bueno, todo esto nace de una noción de macrocosmos como una geometría fractal. O sea, ¿cuál es la forma en la que a mí me gusta darle sentido al caos que me rodea, que es infinito y que es macrocósmico? Bueno, pues sencillo, norte, sur, este, oeste, o bien derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo, ¿no? Entonces, a partir de ese símbolo, también puedo darle el mismo orden a mi empresa o el mismo orden a mi salud física. Y si yo entonces construyo mi empresa entendiendo que es parte del cosmos que la rodea y con la misma geometría, estoy haciendo un microcosmos. O sea, la empresa es un microcosmos. Pequeño fractal. Sí. De los fractales, de los infinitos fractales que hay. Y para darle sentido a este es un poco, por ejemplo, para mí, decir norte o fuego sería decir la operación de la empresa. O decir el agua y el sur sería la atención a los clientes, las ventas, la mercadotecnia, todo lo que tenga que ver con el diálogo con los clientes. O decir el este o la tierra, o allá por donde nace el sol, donde comienzan los días, es como ese lugar donde revisas todo lo que has logrado, o sea, la contabilidad, las finanzas, todo lo que tiene que ver con los números. Y el oeste, donde se pone el sol o el otoño, es un símbolo de lo que es el desarrollo de las personas. El desarrollo humano, el reclutamiento, el entrenamiento, la capacitación, las promociones, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el factor humano dentro de la empresa. Bueno, ese es un microcosmos y es esencialmente idéntico al macrocosmos. ¿Qué ritual cultural mantiene la confianza cuando el mercado aprieta? Mantener la confianza. ¿Un ritual comercial, dijiste? No, un ritual cultural. ¿Qué ritual cultural mantiene la confianza cuando el mercado aprieta? La confianza, ya sea que el mercado te esté apretando o no, la confianza es algo muy frágil y desde mi punto de vista tiene que ver con la coherencia. O sea, la confianza nace cuando lo que dices y lo que haces tienen coherencia. Yo, cuando hemos vivido crisis,
pues son momentos de agarrarnos de eso, y el ritual cultural sería, una vez más, entender quiénes somos y volver a este punto, a este símbolo. Uh-huh. O sea, yo estoy en este momento y en este lugar construyendo una organización que debe de traernos prosperidad a todos. Y entonces norte, sur, este y oeste, operación, resultados, clientes, desarrollo humano. Y en el centro, la dirección, la conciencia. Uh-huh. En el centro de las 4 direcciones estoy yo, o está el gerente, o está el director. Y lo que hacen es utilizar su conciencia para percibir, medir los resultados y seguir mejorando continuamente. Entonces, ¿cuál sería el ritual? Recordar cuáles son estos elementos fundamentales. Por ejemplo, el propósito al centro. El propósito es crear valor y servicio y compartirlo entre todos nosotros. Y en cada una de las direcciones están las principales áreas operativas, por ejemplo, operación o resultados. Y en cada una de ellas hay una serie de procedimientos, procesos y procedimientos, como podría ser finanzas, contabilidad, controles internos, reclutamiento, etc. Y al mismo tiempo hay valores. Por ejemplo, pensemos en los 4 trascendentes aristotélicos. Entonces, recordar esos valores o esos principios y sacarlos y hacerlos vibrar, hacerlos coherentes, que se noten la unidad, la bondad, la belleza, la verdad. Y traducir estos 4 valores a términos que sean más cotidianos y más pertinentes a lo que es una empresa, como en el caso de Incusa, que son la supervivencia, la superación, el equipo, el honor, la lealtad y el trabajo, como un aspecto estético, la belleza del trabajo. Ya voy a pedir trabajo en Incusa. ¿Qué te conmueve hoy de Querétaro y qué te duele profundamente? Bueno, Querétaro ha sido fantástico. O sea, yo llegué aquí con lleno de esperanza, de alegría, de ganas de trabajar. Y Querétaro pues, nos ha dado todo lo bueno para crecer en estos 30 y tantos años. Reconozco que no es lo mismo que hace 30 años. Claro que creció y los mercados crecieron y eso ha sido bueno para muchos, pero al mismo tiempo creo que ya lo hemos sobreexplotado y que el día de hoy vemos señales de deterioro. O sea, todos estamos muy en contacto con los problemas que hay de tráfico, cómo ha cambiado la actitud de todos nosotros, que antes manejábamos de una manera muy cortés y eso ya no se ve. Saber quién echa la mina, ¿no? O sea, yo recuerdo cómo la limpieza de Querétaro era ejemplar. Yo ya no veo eso. Y sí, hay otros problemas aún más graves, como los que ya conocemos todos. La falta de agua, el hecho de que hay colonias que no tienen agua, hay gente humilde que no tiene agua o que tiene problemas de inundaciones. O sea, también el crecimiento irregular desmedido. O de la desigualdad más bien sí. ¿Cuál fue el mejor consejo que no seguiste y que hoy tal vez recomendarías? El consejo que no seguí. Invertir en Bitcoin. Pero ya no lo haría. Bueno, si tu legado cupiera en una frase pintada en un muro de estos maravillosos que tienes, ¿qué diría? Mi frase, todo es uno. Y dinos, por favor, me encanta el común denominador de todas las personas que yo admiro y quiero, la disciplina que tienen, su día a día. ¿Cómo es un día de Edgar? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué haces? ¿Qué rituales haces? ¿A qué hora te duermes? Yo me levanto como a las 7 de la mañana y desayuno con mi hijo. Vengo a trabajar todos los días. En la tarde me pongo a pintar o a estudiar o leer algo, a ver noticias. Últimamente he estado muy atento con las noticias porque pues están graves. Durante muchos años dejé de ver noticias, pero ahora sí estoy un poco obsesionado por ver lo que está pasando en el mundo.
Y me duermo muy temprano, como a las 9 de la noche ya estoy en mi cuarto y me duermo tal vez a las 10. A menos que esté de viaje, que también me gusta mucho viajar. Esa es más o menos mi rutina diaria. Sí, te nos desapareces mucho, pero qué padre. Ay, Edgar, pues muchísimas gracias por este tiempo, ya se nos acabó. Hoy no dimos recetas, dimos preguntas y las buenas preguntas no se terminan aquí. Se llevan a la almohada, al taller, al día a día, a la empresa, a la vida. Gracias por dibujar con nosotros este mapa interior. Querétaro, empresarios soñadores, dibujen el suyo, porque sin mapa ningún viento es favorable. Sueñen, ejecuten y revisen su día a día. Y por favor, dinos dónde te podemos encontrar, en qué redes sociales, cuáles. Todo es uno, en todas partes estoy así. Todo es uno como una sola palabra. Y ¿qué más? Mi correo es uno@todoesuno.org. Bueno, pues nos vemos el próximo jueves en Voces que Inspiran, conversaciones con Lila Cruz. Muchísimas gracias. Un beso Gracias a todos. ti, Lila. Estás en Metrópolis Querétaro.